Desde la antigua Grecia hasta el último estreno de tu videojuego favorito, película, serie, anime, cómic y demás, la filosofía está con nosotros en todo momento. En Sharkcast 101, la filosofía según Shark and Sira, podrás escuchar una clase de filosofía fuera de lo convencional a la semana. Y, sin más por el momento, sean ustedes bienvenidos. Y sean bienvenidos una vez más. Bueno, ya una gran carencia que hubo aquí, ¿no? Ya creo que casi hasta como 3 semanas o un mes sin especiales de semana. Ya mejor que te pasaste de ñonga. Pero es que hubo muchas cosas. Me sacaron las muelas del juicio, no podía hablar. También tuve que retrasar varios invitados con los... y luego freelance, etcétera. Y ya estamos en octubre, entonces estoy haciendo Inktober. Ahí luego les paso mi Insta de arte para que puedan ir a ver los dibujos que estoy haciendo día a día. Porque estoy haciendo sobre tiburones y también estoy siguiendo como la lista oficial, pero también como para crear conciencia sobre estos animales, que pues también yo llevo su nombre. Pero bueno, pues ya hay mucha carencia de esto, ¿no? Ya había que poner orden. También mi novia me puso un estate quieto como de carnal. Hacen falta los especiales de semana, por favor, haz uno. Ya, por favor. Te lo pido, por favor. Pero entonces, como ya lo pueden estar viendo en el título, pues es... la mitología grecorromana, más específico en cómo fue la transición de la mitología griega a la mitología romana, ¿no? Cómo transfirieron, por decir así, a los dioses griegos hacia los romanos, cómo fue este movimiento de cultura, ¿no? Que pues me lo pidió mi carnal Juan Soto. Estuvimos en la carrera juntos. Carnal, una disculpa. No, creo que me lo pediste hace como un mes, pero sí, neta, fue como la tormenta perfecta de causalidades que impidieron que realizara esto. O sea, ya había investigado, tenía el guión, después de lo del mito de Medusa. No, pero bueno, aquí estamos. Y pues bueno, vamos a empezar en este especial de semana, ¿no? Esta mitad de semana. Bueno, pues para seguir pensando, ¿no? Y... pues bueno, aquí los tengo. Hice un poco de research para que no digan que no hice nada. No se crean. Pues miren, volvemos un poco a los pues sí, a los mitos griegos, pero también a los episodios de presocráticos y Sócrates y todo eso, pero no en contexto para filosofar, sino en contexto de historia. Y pues bueno, se les vuelve a decir, recuerden que los mitos, sobre todo los griegos, ahorita veremos un poco con los romanos, pero que hay muchas versiones, no hay como un canon, es un teléfono descompuesto, etcétera. Pero bueno, es algo similar con los romanos, pero eso lo veremos en unos momentos. Hay que recordar que también, por ejemplo, la expansión de Alejandro Magno, que también tuvo ese especial de semana, cómo empezó a expandir los territorios de Grecia, cómo la gente empezó a abrir su mente, ¿no? Que había todo un mundo. Y pues bueno, después de esto, recuerden que viene Roma en su expansión también, que fue al final. Después de la muerte de Alejandro Magno queda un gran vacío y se hace un cagadero, y pues bueno, luego entra Roma a limpiar el cagadero y termina absorbiendo a Grecia. Pero sí se dice que Roma conquista a Grecia bélicamente, ¿no? Por ejército, por todo esto. Roma coloniza o conquista a Grecia, pero Grecia conquista Roma culturalmente, ¿no? Hablando de la cosmogonía, de la mitología, de la cultura, de la filosofía, de las artes, ¿no? Grecia los conquista culturalmente, pero Roma militarmente, ¿no? Y esto es lo que va a causar esta gran transición. Y
por ejemplo, podemos ver que siempre que uno investiga los dioses griegos o los dioses romanos, siempre existe como esta equivalencia o una comparativa directa, que también se dice, o muchos dicen, que los romanos hicieron un copy-paste de los griegos, ¿no? Que por ejemplo tenemos a Zeus, que su nombre romano sería Júpiter, Hera sería Juno, Hefesto sería Vulcano, Artemisa, Diana, Apolo, Febo, Atenea, Minerva, Afrodita, Venus, Hades, Plutón, Poseidón, Neptuno, Ares, Marte, Hermes, Mercurio, Dionisio, Baco, y nos podemos ir, y aquí les puedo soltar toda la lista, ¿no? Y aquí nos quedaríamos medio día, pero es eso, ¿no? Muchas personas dicen que pues sí, que fue un copy-paste, que solo les cambiaron los nombres, pero que adoptaron todo, ¿no? También, como podrán haber notado, también los nombres de los dioses romanos son los dioses de los planetas. El por qué, no sé, eso sí no sé, una disculpa. No investigué a fondo esa parte, pero también en primaria nos enseñaron, recuerdo que a mí un profe nos enseñó que no sé si nos lo dijo como tip para aprendernos los nombres de los planetas o simplemente nos confundió más dándonos datos extra. Pero sí, me acuerdo que en primaria un profe nos dijo, Gabriel Gómez, un saludo, profe, donde quiera que esté. Él está muy activo en redes y pues bueno, usted marcó mucho mi forma de ser, ya tanto profesional como humanamente. Usted ha sido un ejemplo, profe. Por si espero un día tenerlo aquí en el podcast, sería muy bueno. Pero bueno, me acuerdo que él en primaria nos dijo que los nombres de los planetas eran nombres de dioses romanos o de estas deidades romanas, ¿no? Pero el por qué, no sé. Una disculpa. Pero bueno, aquí vengo al rescate porque realmente no es como dicen, que fue como una copia vulgarmente, ¿no? Como ese meme que luego sale en Facebook de que, oye güey, me pasas la tarea, pero sí, nomás cámbiale cosas, ¿no? No la hagas igual, y son como rip-offs, ¿no? Bien descarados. Pero, o sea, eso puede parecer a simple vista, ¿no? Por la lista que yo les acabo de decir, por todas las similitudes que puede haber, pero no, se dice que los romanos, porque también no hay como una veracidad, porque tampoco hay como algo escrito, y también llega a haber como varias contradicciones con obras que ya son escritas, pero se dice que los romanos tenían su propia concepción arcaica del origen de los tiempos, tenían a sus deidades. Ellos, a diferencia de los griegos, carecían mucho de mitos, ¿no? O sea, los griegos tienen a sus deidades y para explicar las cosas daban sus mitos, que este dios se acostó con este dios, tuvieron a tantos hijos, ese hijo se acostó con otro dios y tuvieron a un semidios, y las criaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Los romanos no tenían eso. Tenían a sus deidades, pero carecían de los mitos como enriquecidos, por así decir, de la mitología griega. Y esto era porque a los romanos les importaba mucho más la forma en la que la gente podía acercarse a los dioses, que eran casi inteligibles. A lo que yo estuve viendo en algunos libros que le robé a mi madre, y también en internet, que los romanos tenían a sus dioses, pero realmente no les tenían como una forma, no los tenían como en estatuas, no había ilustraciones, no había como una descripción literaria, eran casi decir como inteligibles, esa es la palabra, creo. O sea, el concepto ahí estaba, y decían, ellos tenían a la diosa de la paz, tenían a la diosa al dios de los soldados, al dios del pan, el dios del sol, ¿no? Pero realmente solo tenían como esa concepción, más no tenían una imagen a diferencia de los griegos, ¿no? Que tenían a Apolo, que tenían a Ares, ¿no? Todo este tipo de cosas que realmente cuando se hace esta fusión de sociedades, ¿no? De Roma a Grecia, entonces los romanos empiezan a ver a la cultura griega, ¿no? Y entonces
Pues sí, o sea, tras la conquista de Grecia, ¿no? Que fue como de dos opuestos, ¿no? Que fue lo militar y lo cultural, como anteriormente les dije. Los romanos encuentran como esta vasta riqueza mitológica en lo que es la cultura griega y les pareció adecuado intentar equivaler las historias de estos con sus propios dioses que ya tenían. Entonces los romanos empezaron a darle forma, empezaron a darle figura a sus dioses, ¿no? Con los dioses que ya tenían los griegos, fueron como extrapolando todo, como todo este canon o todas estas fichas técnicas, ¿no? Por así decir. Entonces, pues empezaron a atribuir relatos y apariencias, ¿no? de los mismos griegos. Y porque también, como les dije, como Grecia conquistó culturalmente, los romanos llegaron a entender que tal vez los griegos tenían un mejor entendimiento de la cosmogonía, del universo, de cómo funcionaba todo, ¿no? Entraron los pensamientos, la filosofía, los sofistas, el arqué, la fisis, todo este tipo de cosas, ¿no? También hubo ciertas contradicciones, que porque había dioses de más, los romanos tenían como dioses que sobraban, ¿no? O también los griegos tenían como dioses que ya sobraban en los dioses romanos, donde ya no había como más equivalencias. Entonces hubo como varias contradicciones, hubo varios pleitos. Pero, o sea, a fin de cuentas, pues los romanos se nutren de los relatos griegos que daban esta explicación al origen de sus propios dioses. Y pues pues sí va a existir esta equivalencia como tal, pero que no fue como un simple copy-paste, no era como decir los romanos no creían en nada y hasta que absorbieron a los griegos ya empezaron a creer en algo, pues no, porque realmente los romanos también tienen influencias como originales, por así decir, es como en la cultura etrusca, ¿no? Además de otras sociedades como el Medio Oriente, que también empezaron ahí como a profundizar en la sociedad. O sea, también hubo como varias mezclas luego entre Egipto, hubo como muchas mezclas, ¿no? Pero como tal, Roma sí tenía su mitología. Otros ejemplos sería también como por ejemplo Heracles en griego. Ahora lo llamarían Hércules, que sería en romano, ¿no? Que ya hasta el mismo nombre romano llegó a ser más famoso que el nombre original. Entonces a mí me toca ver que mucha gente, cuando le decía Heracles a Hércules, muchos los corregían de que no se llama así, se llama Hércules. Y también muchos se dejaron ir por la película de Disney, ¿no? Pero no, o sea, Hércules es el nombre romano. El nombre original o el nombre griego es Heracles, ¿no? En la gloria de Hera, ¿no? De ahí viene de su mito. Odiseo, ¿no? De los poemas homéricos. En la cultura romana se le llegó a cambiar el nombre a Ulises. Y pasa con muchos. Hay algunos que, por ejemplo, según yo, creo que Aquiles conserva su nombre, Jasón, Perseo, muchos llegan a conservar sus nombres, pero sí en la mayoría los llegan a extrapolar, los llegan a cambiar, pero realmente es el mismo pero con diferente envase, ¿no? Pero sí, básicamente fue esa transición cultural, ¿no? Es como cuando yo siempre doy el ejemplo, trato de entenderlo como cuando una compañía compra a otra y entonces absorben ambos departamentos, ¿no? O sea, siempre va a terminar habiendo como gente sin trabajo y así, que son como los dioses que sobraron, que ya no entran como en el canon. Y pues los nuevos jefes y así pues cambian de nombre, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Pero básicamente fue esa transición de lo que fue la mitología griega a lo que ya fue la mitología romana, que después con el paso del tiempo pues ya pasaría a la religión cristiana, pero eso es harina de otro costal. Pero también cabe entender que los romanos llegaron a ser incluso, no sé cuál sería el término, pero por ejemplo ellos también llegaron a divinizar a los emperadores, desde la época de Agustín hasta el triunvirato, creo. Si el Senado lo aprobaba, llegaban a divinizar a los emperadores, ¿no? Y también pues como los emperadores construían sus estatuas y adornaban las ciudades a su imagen y semejanza, ¿no? Como, no, pues sí, así como yo soy la representación de
pues de, ¿cómo decirlo? Pues de este bien mayor, ¿no? Entonces, pues sí, los romanos también llegaron a ser como más flexibles, por así decir, en cuanto a divinizar cosas. Entonces, al final, pues sí, su mitología llegó a ser como muy extensa, pero yo creo que ahí entraría como el término de calidad y cantidad, ¿no? O sea, aquí más cantidad que calidad, cosas así. Pero pues sí, en resumidas cuentas, eso es lo que pasa realmente. Espero haberlo explicado bien, espero no haberlos confundido, si es que ya estaban confundidos. Pero pues bueno, eso ha sido todo por el especial de semana de hoy. Espero que les haya gustado. Pues vamos ya a retomar estos especiales de semana, cada semana esperemos. Les dejo mis redes de Instagram para el arte, también para que puedan seguirme en mi cuenta de arte y puedan ir viendo mi proceso de Linktober, que es /Sharktober, que hago difusión de estos diferentes tiburones, un tiburón diferente cada día. Y también ahí estoy preparando unos nuevos proyectos también para el podcast, una nueva sección que quiero abrir. Entonces estén atentos, sigan el podcast por Instagram. También ya estamos trabajando en otras cositas, ya lo vamos a pasar también a YouTube, por si les gusta escuchar sus programas por YouTube. También ya vamos a estar por ahí, solo denme tiempito. Recuerden que soy el único del departamento aún y mi perrito, pero mi perrito nomás me echa porras. Pero bueno, basta de avisos. Espero que tengan una linda semana y pues bueno, los veo el próximo domingo para el próximo episodio. Entonces, que estén muy bien. Hasta la próxima.